Llegó el momento de presentar ahora sí al compañero Guillermo Moreno. Queridos compañeros, compañera Lali, Mendoza, un fuerte abrazo al ministro. Cuando hablábamos de nuestro gobierno del ministro se sabía que era debido, así que un fuerte abrazo al ministro. En un programa de esos que me llaman, que para pelear, que yo me dijeron, ponían la foto, ¿no? Entonces apareció la foto de Amado. Y entonces me dijeron, uno tiene que ponerle puntaje, decir alguna tontería. Entonces, Amado, el mejor ministro de Economía. Fue el mejor ministro de Economía. Pero después me pusieron la foto de Debido. Y entonces dije, el mejor ministro. Saltó uno, ¿no ve? Pero usted ya dijo que era Amado. No. De Amado dije de Economía. Ministro dije Debido. Ah, dijo el tipo y se quedó calladito ahí. Y así como fue transitando nuestro gobierno. Amado, gracias por venir y gracias a Fabre, porque realmente el 90% de la organización de este acto se lo debemos al compañero. Y el compañero estábamos en su despacho. Y me dijo, bueno, Guillermo, vamos a ponernos de acuerdo quién cierra el acto. Estábamos los dos solos. Yo dije, no tenemos que poner nada de acuerdo, vas a cerrar vos. No, me dice, pero ¿cómo voy a cerrar yo? Vas a cerrar vos. Que son la forma que no le gusta algo. Vas a cerrar vos. Porque hasta que la política, hasta que los cuadros políticos, hasta que los que nos dediquemos a la política, no volvamos a ganar una elección, no merecemos cerrar una asamblea del Movimiento Nacional Justicialista. Así que cierra el movimiento obrero. Y sobre esto de ganar una elección, tenemos algunas cosas que reflexionar. Porque ciertamente la táctica política deviene de tener un correcto diagnóstico de lo que nos está aconteciendo. Y a veces los errores de diagnóstico, naturalmente, nos llevan a tácticas políticas cerradas y después se nos hace muy difícil. La verdad que se nos hace muy difícil. Entonces, y en esto quiero que revisemos rápidamente los diagnósticos que hicimos para ver lo que nos está aconteciendo hoy, porque está claro que algo de lo que nos está pasando tenemos que echar un párrafo y sobre todo, bueno, después veremos cuál es la táctica electoral correcta y cómo transitamos el tiempo que nos queda y cuánto tiempo es. Y qué procesos, porque finalmente todos tenemos en los escenarios, no sé si los tres, pero al menos de acá al 19, 2 escenarios. Lo primero, nosotros caracterizamos a este gobierno como oligarca porque el núcleo duro de la decisión de este gobierno la tomó a los 15 días de haber asumido el gobierno. Y fue sacar las retenciones y devaluar. Cuando saca las retenciones y devalúa, inmediatamente duplica el precio de la comida. Duplicar el precio de la comida en la Argentina es una decisión que hay que tomar. Yo dije, miren, no la tomó nadie. No la tomó nadie, no es cierto que esto era, que en los 90, muchachos, no es cierto. A los 15 días este gobierno quedó caracterizado porque le sacó la comida de la boca a mi pueblo duplicando el precio. Y hay unos solo ganadores con esto. Después lo fuimos transitando, ya lo decíamos para febrero o marzo del 2016.
pero después lo fuimos viendo. Leamos los reportajes a Pagani del domingo pasado, el dueño de Arcon. Rasquemos un poquito y escuchémoslo de verdad, Roca, o de verdad, Madanes. Y te dice, mirá, nosotros hicimos los actos en Puerto Madryn, nos vinieron a ver. No, mirá, Guillermo, con este precio de la energía es imposible. Y con este precio de la comida, como vos decís, es imposible. Porque no hay ninguna posibilidad de tener los salarios internacionales para comprar la comida a precio internacional. No hay. Y no hay un solo dirigente sindical que esté peleando eso. Lo que te pelea el dirigente sindical es el poder adquisitivo del salario. Esto significa que el trabajador compre su casa, compre su auto, se vaya de vacaciones, eduque a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está directamente relacionado con el precio de la comida. Si no nos equivocamos en nuestro gobierno, y se equivocó Perón en la década ganada, claro, para tener la comida en el precio que necesitan los ingresos populares, nos tenemos que pelear, porque ahí viene la táctica política. Nos tenemos que pelear ¿con quién? Con los dueños de la tierra, que es donde se hace la comida que ustedes comen. Y eso se llama oligarquía, lo enseñó Evita, lo enseñó Perón. Y esto organizacionalmente en la sociedad rural de Florida, porque sociedad rural hay en todos lados. Pero ¿cómo me va a decir Lali que en Santa Cruz hay oligarquía que es dueña de miles de hectáreas donde se hace la comida que comen los santacruceños? Salvo que nadie haya viajado a Santa Cruz nunca. Entonces solamente esto se me da en la pampa húmeda. Y esto se organiza en la sociedad rural argentina de acá de Florida, la que administra el predio de Palermo. Son 1000 familias. Las 1000 familias que como comen bien, viven bien, nunca tienen frío, viven hasta los 90 años, y son los 5000 que uno ve en las tribunas de la rural cada año cuando se inaugura la sociedad rural, padre, madre y los viejos que todavía están vivos. Esos son los 5000 que vemos ahí. Eso es todo. Ese es todo. El problema de la comida adecuada en sus precios con los ingresos populares. Claro, es muy simple decirlo. Construir el poder para avanzar sobre eso no lo pudo hacer Perón ni mucho menos nosotros. Y mucho menos lo vamos a hacer si caracterizamos mal lo que nos pasa. Si nosotros pensamos que el problema es Madanes en Aluar, o el problema es Roca en Techín, como alguna vez dijimos, no, yo puedo fundir a Roca. El problema de eso es que me dejaron de votar los compañeros de la UOM, de Villa Constitución, de Campaña. Pero ¿qué estamos diciendo? Me quedo sin laburo, ¿qué estoy diciendo? Entonces, si caracterizamos mal el proceso, después incluso nos complica la táctica electoral, y nos complica el discurso, y nos descomplica sumar las voluntades necesarias para enfrentar a la oligarquía, que si bien son 1000 familias, son 1000 familias muy poderosas. Y esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y pasó el desenlace que tenemos desde hace 10 días acá. En marzo del 2016, la economía se les cayó como un piano, porque si duplicás el precio de la comida y vos tenés los ingresos todavía fijas porque no llegaron las paritarias, gastás más en comida, no podés gastar en el resto. El resto es todo lo demás, el famoso mercado interno. La economía se cayó como un piano. ¿Qué hizo entonces el ministro de Economía de aquel entonces, que era Pratgay, y que alguno de los nuestros de acá de Capital dijo, no, ahora van a ver lo que es un keynesiano, ese sí que es keynesiano, es uno de los nuestros, revisen, van a ver, ¿quién dice? Ese keynesiano salió a gastar a lo pavote. Es toda la obra pública que ustedes tardaron, claro, hasta que la pusieron en marcha, pero es todo lo que ustedes están viendo. Por un lado salió a gastar a lo pavote, y por el otro lado se le habían caído los ingresos. Lo único que le pasó es que duplicó el déficit fiscal y lo puso en un nivel tal que segundo semestre del 16 y todo el 17 hicieron los desbarajustes fiscales que generó Alfonsín el día que se fue.
Así estuvieron administrando la Argentina. No es que nosotros, con Kirchner instruyendo, Debido tomando la decisión, en ese momento no estaba Vudú, pero teníamos superávit fiscal porque nos gustaba ahorrar plata. Pero esto es una estupidez. Si ustedes ven las cuentas, de 2003 al 2010 tuvimos un flor de superávit fiscal. ¿Por qué? Porque pasaba lo que decía Horacio. Si el Estado recauda más de lo que gasta y la economía crece, como creció a tasa china, es porque el sector privado es el que está gastando, en este caso se llama inversión, y hace crecer la economía. Exactamente al revés de lo que después empezamos a pensar que era un modelo de desarrollo peronista. Y eso es las influencias de otros marcos teóricos que también lo tenemos que discutir. Nosotros administramos la cosa pública con bravos superávit fiscal, pero bravos, machazos superávit fiscal. Y la economía crecía, no como estos bestias que administran con déficit fiscal, porque no es lo mismo que el Estado tenga recursos excedentes a lo que gasta, que no los tenga. Yo estuve en una reunión, yo entraba, se iba Evo Morales, ya era presidente, y le dijo, el electo, pero no había asumido, le dijo, Néstor, ya soy presidente, ¿cómo hago para...? Mirá, le dijo Kirchner, nunca te quedes sin pesos bolivianos, siempre recaudá más de lo que gastás, y nunca te quedes sin dólares, siempre vendele más al mundo de lo que vos le comprás. Y así fue, sencillito, pero entonces... el que era la locomotora de nuestro modelo de desarrollo era el sector privado. Porque cuando yo les pregunto a ustedes, mire, ¿quiénes son los gremios ordenadores fundamentales? Obviamente que APOS es uno. Pero cuando uno piensa, y piensa en ESMATA, piensa en la UOM, piensa en SADOP, piensa en la Asociación Obrera de Trestil, piensa... Miren, muchachos, del otro lado no está el Estado. Del otro lado están los empresarios del sector privado. El peronismo pone el énfasis en el sector privado. La diferencia es que miramos la sociedad de abajo para arriba y entonces el énfasis en el sector privado lo ponemos en el movimiento obrero organizado. Esta es la visión, no que Perón solo enseñó, este fue el ABC del modelo de desarrollo de la década ganada. Teníamos muy claro cuál era el rol del Estado y ahí fuimos y así lo hicimos. Este hizo exactamente al revés. Me duplicó el déficit fiscal. Después vino lo que ustedes saben. Tuvo que salir a endeudarse para financiar ese déficit fiscal. Tiró los dólares al mercado. Al tirar los dólares al mercado bajó el tipo de cambio. Dejó de tener, nunca lo tuvo, un tipo de cambio competitivo, que es otro de los temas que nosotros decimos. Finalmente apareció ese monstruo de las LEVAC, porque la plata que se emitía, si no generaba hiperinflación, la secaban con las LEVAC, etcétera, 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 etcétera. Así fue avanzando. Generó en el 16 los desequilibrios del sector público que solo de la democracia para acá los habían generado los radicales de Alfonsín. Insisto, cuando Alfonsín se fue tenía 12 puntos medidos sobre el PBI de déficit fiscal. Y estos hasta hace 10 días tenían 11 puntos de déficit fiscal. ¿Eso es todo? No, no fue todo. Porque encima después generó lo otro que no tenía que generar. Que la economía argentina demanda mucho más dólares de lo que genera. ¿Cuánto? 35.000 millones de dólares anuales necesita la economía para estar como el 16 y el 17 de endeudamiento. Pero no son 100.000, sí, son 100.000 que se endeuda por año. Lo que pasa es que 65 paga lo que debe. Entonces le vencen, toma, paga, pero cuando uno ve el plus que le quedó de deuda nueva, son 35.000 millones por año. O sea que en 2 años se cargó 70.000 millones de dólares más de deuda a la Argentina. Insoportable. ¿Cuándo nos pasó esto? Con De la Rúa, en el 2001. Este salvaje, en 2 años, generó los 2 desequilibrios más violentos que tuvo la Argentina, que por eso se llaman crisis, la de Alfonsín y la de la Rúa. En esta situación estamos ahora.
Entonces tenemos un desequilibrio del sector externo extraordinario y un desequilibrio fiscal extraordinario. La suma de dos crisis, la crisis del 89 y la crisis del 2001, no da de resultado una crisis. Este es un error, no estamos atravesando una crisis. Estamos atravesando una supercrisis. Porque la crisis del 89 más la crisis del 2001 no es que da la crisis del 18, da la supercrisis del 18. Entonces, uno dice, miren compañeros, en esta supercrisis los que vivieron el 89 le suman los que vivieron el 2001 y entonces van a entender lo que va a pasar ahora. Los que solo se acuerdan del 2001, les digo, miren que eso es la mitad. Eso es solo la mitad de lo que estas bestias han hecho con nuestra patria. Y este es un tema fundamental, porque acá empieza a aparecer el rol del peronismo. Nosotros en el 89, nos hayan gustado o no las políticas que después hizo, un hombre nuestro fue legitimado por el voto popular porque ganó las elecciones y se hizo cargo de la crisis del 89. Y lo mismo nos pasó en el 2001. En este caso operó la institucionalidad de la Argentina. Pero era una voz potente en el peronismo. Nadie puede negar que Duhalde era un primero entre pares, pedía silencio y se callaban el conjunto de los dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista. Y hay que reconocer que después de las derrotas que tuvimos, hoy no tenemos nadie que pida silencio y el conjunto haga silencio. Entonces estamos en una situación peor, porque tenemos una supercrisis y no tenemos uno de los nuestros que esté en condiciones, hoy, mañana, la semana que viene, 15 días, un mes, si la patria lo demanda, para ponerse la nación al hombro. Técnicamente estamos mucho mejor. Él habló del plan económico de contingencia. Es cierto, con Chaliú y con Sergio Carboneto hicimos una publicación el 8 de diciembre. El 8 de diciembre de 2017 pedí que me publicaran el programa económico de contingencia. Ese día, ¿por qué? Y porque es el Día de la Virgen. Y nosotros dijimos, hay que poner la patria bajo el manto protector de Nuestra Señora de Luján. Y lo hicimos, y lo entendimos en plena euforia macrista, donde acababa de ganar las elecciones, donde se llevaban el mundo por delante, donde uno escuchaba a los sectores progresistas de nuestra fuerza decir, no muchachos, esto ganan el 19, ganan el 23, y no, lo escuchábamos. Nosotros publicamos esto. Y dijimos, mire, esto va a pasar. Tenemos un problema de tiempo, porque es obviamente el día y la hora, lo sabe la política, no la economía. Técnicamente estamos mejor. Estamos aptos para saber desde el peronismo qué es lo que hay que hacer en la patria. Sabemos qué hay que hacer con la LEVAL, qué hay que hacer con la Administración de Comercio, con el comercio interior. Sabemos. El problema es quién tiene la lapicera. Y hoy el peronismo está en esa ebullición y lo tenemos que resolver. Entonces, el hecho de que nosotros hoy estemos prohijando la unidad, y esto es una mesa de unidad, no la unidad. Pero ¿cómo vamos a pensar que nosotros 4 o 5 íbamos a ser la unidad del peronismo? Una falta de sentido común. Para esos muchachos que van y dicen, nosotros somos la unidad del peronismo. ¿Cómo vamos a ser? Nosotros somos un granito de la unidad del peronismo y ojalá hoy haya por lo menos 500 reuniones, más o menos compañeros a lo largo y ancho del país, para hablar de la unidad del peronismo. Ahora, la unidad del peronismo, el año pasado, era fundamental. Y lo planteábamos como táctica electoral. Le dijimos, miren muchachos, no se hagan ilusiones. Los radicales y los gorilas, cuando pueden, votan juntos. Ya lo han demostrado. Van a volver a votar juntos. Por lo tanto, estos van a sacar peso más, peso menos, el 40% de los votos. Si no nos unimos, vamos a perder las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Se lo venimos diciendo desde el 2016. Dijimos, vamos a tener una táctica electoral correcta en el 2017, que es ir todos juntos, porque lo que hay que hacer es frenar a estos muchachos, porque son la oligarquía en acción. No hay ninguna duda que si hubiésemos ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y no es necesario hacer ninguna historia contrafáctica,
Julio De Vido no estaba preso. O sea que solamente porque Julio De Vido no estuviera preso, valía la pena ceder impuestos. Muy bien, eso no aconteció. El peronismo sacó 54% de votos de la provincia de Buenos Aires, ellos sacaron 42 por ahí, y la verdad que fueron la primera minoría y una de nuestras fórmulas la segunda minoría. Bien, seguimos hablando de unidad. ¿Con las mismas características? No. Porque ahora tenemos un problema muy serio. Cuando hablamos de unidad, no hablamos de una táctica electoral. Porque si estamos en el medio de una supercrisis y no tenemos un hombre o una compañera para que se haga cargo de los destinos de la patria con el consenso del conjunto, no que diga yo me hago cargo, porque la verdad que acá entre nosotros, total de ellos no debe haber ninguno acá, si ahora se junta Sabatella con Nuevo Encuentro y hace un congreso, acá digamos un cuarto de esto, vienen todos los congresales de Sabatella y dice yo me hago cargo de la Argentina. Bueno, él lo puede decir. Y eso con el resto, o los radicales K, que juntamos estas 4 filas de adelante, y dicen, yo me hago cargo. No, muchachos, tiene que ser uno de los nuestros, con el consenso suficiente, y de que todos nos hacemos un compromiso de que lo vamos a acompañar. ¿Está bien? Tiene que haber. Muy bien, no lo tenemos, lo necesitamos. Porque la supercrisis la estamos atravesando. Estos imbéciles descerebrados piensan que ayer resolvieron algo. Ayer complicaron más las cosas. Muchísimo más. Tomaron 2 decisiones absurdas. La primera era obligaron a los bancos a vender los dólares que tenían. Imagínense ustedes acá los 10 dólares que tienen cada uno, porque más es muy difícil, que venga alguien y le dice véndalos. No es serio en una corrida obligar a una persona física o jurídica a vender los dólares, porque le complican la ecuación patrimonial. No conforme con eso, el viernes pasado calculan distintos los encajes de los depósitos que uno tiene que tener, que pone en el banco, cuánto queda en caja, el famoso encaje. Los bajaron. Esa baja de los encajes puso mucho más débil al sistema financiero. Hasta ahora teníamos un serio problema en la economía real, que es la que a mí me interesa y que los economistas del peronismo hablamos. Acá hay una conspiración de filomarxistas y de los banqueros pensando que lo importante en la economía siempre es la plata. Que uno no puede hacer negocios si no tiene plata. Y resulta que los negocios tienen 2.000, 3.000 años más que la existencia de la plata. Es falso eso. Pero se nos ponen de acuerdo y se nos arman los líos bárbaros. Por eso todos estaban pendientes del supermartes. Y yo en las pocas radios y en los mensajes que fui dando, mira, a mí no me interesaba nada el martes. Porque la supercrisis la tengo. Porque la semana pasada, el jueves a la noche, recién salieron algunos camiones para la Patagonia con comida. Recién el jueves a la noche, lunes, martes, miércoles y todo el jueves no salió un camión. En la Patagonia ya empezó el invierno, ya hace frío. ¿Qué van a comer? Sino que piensan que van a salir a cazar las liebres patagónicas o los corderos. Es una estupidez. Entonces, estos idiotas, cuando suben la tasa de interés, que a los filomarxistas y a los neoliberales y a los banqueros les parece extraordinario, me generan una situación en la estructura de costos de los productos, porque no los puedo calcular. Cualquiera de ustedes alguna vez ejerció el comercio, fue vendedor, díganme, hoy si yo vendo un producto a 60 días y el mismo producto a contado, el pago contado, ¿cuánto vale menos que el pago a 60 días con esta tasa de interés? Es imposible. Entonces, como no hubo costos, no hubo lista de precios, no hay lista de precios, se me frena el comercio. ¿Qué comercio? El comercio mayorista,
que es el que me abastece al minorista. Cuando ese comercio se me complica, termino abasteciendo el mercado. El mercado no es la City. El mercado es donde ustedes van, mis queridos compañeros urbanos. Urbano, el 95% de la población argentina es urbana, a satisfacer sus necesidades. Van con la plata y compran los fideos, la leche, el pan. Si está la leche, el fideo y el pan, si no están con la plata en la mano y no hay que comprar. Esto es lo peor que nos puede pasar y esto lo han generado. Y eso es lo que, entre otras cosas, Pablo Chaliú, que estaba por acá, y yo digo que fue mucho mejor ministro de Economía que yo. ¿Por qué? Porque cuando él le tocó ser, secretario de Comercio, ahora va a ser el próximo ministro de Economía, cuando fue secretario de Comercio, mucho mejor que yo, porque en realidad cuando él llegó no tenía precios. Era una Argentina que no tenía precios y tuvo que inventar los precios. Eso es el 89 y vuelve a ser también en el 2001. A mí me tocó administrar los precios, había precios. A Chaliú inventar los precios. Esa situación, cuando no hay precios, no hay comercio, no hay abastecimiento y nuestras necesidades pasan a estar insatisfactoriamente cumplidas. Cuando no hay comida, ¿qué me pasa con mi pueblo cuando no hay comida? Porque una cosa es que no tengamos varilla roscada, tuerca, landero, un pullover, unos zapatos, pero si no tengo la comida, ¿qué me pasa? Bueno, ¿alguien piensa ustedes que está pensando en el gobierno de las circunstancias? De ninguna manera. Entonces, la supercrisis se expresa. Y nosotros como Movimiento Nacional Justicialista tenemos que estar muy claros lo de la unidad, porque cada uno de nosotros tiene que delegar la poca o mucha representatividad que tiene en alguien que sea la voz de todos nosotros si la patria necesita que alguien se la ponga al hombro. Y hoy no lo tenemos. Entonces la unidad del Movimiento Nacional Justicialista no es una táctica electoral, es una necesidad estratégica, porque hoy la patria está en peligro, y cuando la patria está en peligro, el peronismo tiene que ser un solo puño. Y esa es la unidad que nosotros estamos hablando, y esa es la unidad de este acto. Resulta que cuando nosotros administramos el comercio exterior, allá en el 2012, nos empezaron a decir que éramos unos negros que no entendíamos nada. Que no sabíamos, que no veíamos, que el mundo iba para otro lado. Y es verdad, el mundo estaba en otro esquema. De hecho, nos hicieron un juicio, los norteamericanos, los europeos y los japoneses, el 60% del PBI mundial, porque bajo la instrucción de Cristina, lo que estaba haciendo Moreno era una barbaridad, que era impedir la libre circulación de bienes y servicios en el mundo, la administración del comercio exterior. Ahora, el mundo siguió girando y resulta que en Estados Unidos ganó el que hace lo mismo que nosotros. 4 años después empezó a hacer lo que hacemos nosotros. Esto no es poca cosa, porque el tipo fue a las elecciones diciendo que iba a hacer lo que hacíamos nosotros, al menos en economía, que es administrar el comercio exterior, y eso fue lo que deprimió a Macri, por eso se tuvo que ir a hacer ese retiro espiritual a Chapalmalá, porque ya solo por eso valía que ganara Trump. Pero al margen de eso, la realidad es que Macri dijo, quiero que gane Trump. Más, después que ganó Trump le mandó un telegrama diciendo que lo felicito, pero qué macana que no ganó la otra. Vos. Ahora, si el tipo decía que iba a ser algo que nos reivindicaba, que reivindicaba nuestra política, yo lo que pregunto es por qué la mayoría de nuestra fuerza política quería que ganara la Clinton. Que la Clinton era la que auspiciaba los acuerdos de libre comercio. Claro, lo que empezó a pasar en nuestra fuerza, que fuimos penetrados por el pensamiento socialdemócrata que dice Horacio, no es que no fuimos penetrados conceptualmente. Y entonces lo que nos termina pasando, que en vez de ganar, el que dice, miren, podemos ganar y vamos a hacer esto, y si hacemos esto, se termina el consenso de Washington, resulta que nosotros queríamos la que
auspiciaba el Acuerdo del Pacífico, que lo único que hace es hacer los salarios a la baja. Bueno, algo acá no andaba bien en nuestra manera de ver la cosa. No solo caracterizamos mal lo que pasaba en el gobierno de Macri, y empezamos no solo a confrontar con las 1000 familias, que nunca le ganamos a las 1000 familias, sino que rodeamos a las 1000 familias, a las cuales le tenemos que ganar para tener la comida barata, de múltiples actores. Entonces, claro, del otro lado hay una animalada de fuerza. Nunca le pudimos ganar a 1000 familias, pero no solo eso, sino que encima llenamos el otro campo, el campo enemigo, de actores que solo de ver todo lo que hay ahí, uno se deprime. Lo que uno tiene que hacer para una táctica política es empezar a ver, Roca, ¿vos de qué lado estás? No, pero vos estás... Bueno, listo. Madane, ¿de qué lado estás? Bueno, Arcor, vos necesitás vender caramelo en el mercado. Arcor está... Y empezamos a sacar. Y dejamos las 1000 familias. Y en todo caso tenemos un problema con uno de los accionistas mayoritarios de uno de los principales grupos de comunicación, porque se apropió de una empresa en la sala de tortura. Pero por eso que tenemos un problema profundo. Ese es el problema profundo que tenemos. Y me tocó a mí encarar eso. Y lo voy a seguir encarando. ¿Cuál es el problema? Me mandó uno para decirme, mire, ¿sabe qué pasa, Moreno, con usted? Mañeto tiene 2 enemigos personales. Al menos me lo dijeron hace 8 meses y no estaba solo. Una es Cristina y el otro es usted. Bueno, muy bien, vos decirle que de mi parte, yo no puedo hablar por Cristina, pero de mi parte, él también es enemigo mío. Y nos vamos a ver en la cancha, no hay ningún problema. Con un mundo absolutamente distinto. Se terminó el consenso de Washington. Se terminó. Se terminó. Vamos a un mundo proteccionista. ¿Quién lo terminó? El tío del norte. Se terminó la historia. Le pegó un tiro en la nuca al consenso de Washington. Y imagínense si a mí me hubiese tocado ser secretario de Comercio con Vudú ministro, y ahora yo tenía el secretario de Comercio norteamericano que me llamaba y me decía, Guille, ¿me decís cómo se hace esto? Que no sé. Era bien distinto, era bien distinto, era bien distinto, porque esta decisión se tomó así: Cristina sentada en la cabecera, Vudú a la izquierda y Moreno a la derecha. Cristina dijo, ya era reelecta, todavía no era, él ya era reelecto vicepresidente, pero era ministro de Economía. Esa transición entre que ganamos y todavía no llegamos al 10 de diciembre. Vudú está haciendo así porque es así. En Olivos. Y entonces dice Cristina, bueno, ¿cómo seguimos con este lío? El loco tiene una propuesta. El loco era yo, no. El loco tiene una propuesta. Y entonces yo cuento la propuesta. Y Cristina lo mira a su ministro y le dice, es así, la única que hay. Moreno vaya y haga. Y yo le dije, mire presidenta, que nos vamos a pelear con el mundo. Y ella dijo, si por defender un solo trabajo de un argentino me tengo que pelear con el mundo, me voy a pelear con el mundo. Esa Cristina era una Cristina malvinera, era una Cristina nacionalista, era una Cristina patriota, no hay ninguna duda. Tenía muy claro el eje de la socialdemocracia y el eje del peronismo, no había ninguna duda. Claro que tienen que acompañar, una cosa es acompañar y otra cosa es determinar el marco conceptual y el pensamiento. Y estábamos los tres, Vudú. Eso es el 2011. Debe haber sido noviembre por ahí del 2011. Estaba muy claro lo que teníamos. Nos peleamos con el mundo, nos peleamos con el mundo. Ahora el mundo cambió
y puso a los vectores nacionales como ordenadores de los próximos modelos de desarrollo. Ahí lo tienen a Trump, ahí lo tienen a Putin, ahí tienen lo que está pasando en Italia, ahí tienen... Miren, no es casualidad que el secretario general del Partido Comunista Chino haya terminado en Davos garantizando el libre comercio. No es casualidad. Hay que entender lo que está pasando con el mundo. Y en el mundo está pasando esta situación. Ahora, que vuelva el nacionalismo es muy bueno. Para el peronismo no hay ninguna duda. No se puede ser peronista sin ser nacionalista. Bueno, esto no hay ninguna duda. Es muy peligroso. Porque si el nacionalismo que impera es el europeo del siglo pasado, terminamos con 60 millones de muertos. ¿Cuál es la diferencia entre un nacionalismo y otro? Que hay un nacionalismo que levanta muros y hay otro nacionalismo que construye puentes y que enseña que hay que amar al pueblo vecino. Y yo pregunto, ¿cuál es la única doctrina universal que quedó en el mundo? Caído el muro de Berlín y terminado el consenso de Washington, nacionalista y que enseña que hay que amar al pueblo vecino. ¿Cuál es? Entonces, tan fácil. ¿Saben por qué hoy nosotros somos el futuro? Porque no hay ninguna otra doctrina universal que en un mundo nacionalista enseñe que hay que amar al pueblo vecino. ¿Y quién necesita esto imperiosamente? Su santidad. Porque su santidad necesita un ejemplo en el mundo de que un pueblo se considera orgulloso y que ningún pueblo es superior a ese pueblo, pero que tampoco ese pueblo es superior a ninguno. Por eso él dice, a diferencia de lo que dicen los socialdemócratas y a diferencia de lo que dicen los neoclásicos, que el mundo no es una esfera. Porque en una esfera uno no sabe los puntos, distinguir los puntos, son todos los puntos iguales, uno gira la esfera y es todo lo mismo. Él dice, el mundo no es esto, el mundo es un poliedro irregular. Eso significa que a cada superficie del poliedro es un pueblo. Y por más chiquita que sea la superficie, la preciso porque si no, no tengo el todo. Pero ningún pueblo es superior al otro pueblo. Y lo que el Papa está diciendo desde la doctrina social de la Iglesia es lo mismo que decía Perón y Eva hace 70 años atrás. Por eso, yo le pido a mis compañeras que vuelvan a cantar a voz en cuello Evita Capitana. Porque Evita Capitana tiene una frase extraordinaria donde Evita le enseñó a mis mujeres. Esta doctrina del general Perón, que es una doctrina de amor y paz, es para todos los pueblos del mundo, no solo para el pueblo argentino. Y ahora tenemos una doctrina que es la única que quedó. Y esta es la responsabilidad nuestra. Porque tenemos que ganar. Porque si ganamos en las elecciones, nosotros vamos a poder hacer un modelo de desarrollo permanente y sustentable. Por primera vez en la Argentina. Porque en los primeros 90 días de gobierno estamos en condiciones técnicas de terminar con la oligarquía. Porque ahora mostraron la cara, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué quieren que se lo diga ahora? ¿Para qué? Pero confíen que sabemos lo que tenemos que hacer. Solamente tenemos que llegar al gobierno para volver a tomar el poder por primera vez. Al llegar al gobierno también puede ser con un plan de contingencia. Por eso la unidad. Y precisamos uno de los nuestros. Y llegar al gobierno en el mediano plazo también, la metodología que dijo el Cuervo y cualquiera que nosotros nos encontremos. El que gana conduce y el que pierde acompaña. En un compromiso donde estamos todos juntos, todos. Para estar todos juntos, mi mamá me enseñó, ya se me fue, que no hay que adjetivar al compañero. ¿Qué es eso de andar sacando el dedo? Este sí, el otro no, aquel me gusta, aquel no me gusta, este sí. Miren, muchachos, una de las verdades es aquel que critica a un compañero se pasa al bando del enemigo, hay que terminarlo.
Entonces todos juntos, con santa paciencia, volvemos a la casita de la vieja, porque en la casa de la vieja no estará el plato francés, pero siempre está la sopa de verdura que te calienta la panza. Entonces volvemos al Partido Justicialista, nos encontramos y vamos haciendo la construcción que tenemos que hacer. ¿Para qué? Si es necesario que alguien se ponga a la patria al hombro para tener que ese hombre o mujer tenga el consenso. Y si no, para hacer el modelo de desarrollo permanente y sustentable. ¿Para qué? Para tener un ejemplo que nuestro Papa pueda diseminar por el mundo diciendo, mire, acá hay un ejemplo de un pueblo nacionalista pero que ama a otros pueblos. Y si eso lo hacemos, nos quedan algunas tareas más, porque tenemos que peronizar el mundo. Primero empezaremos con los brasileños, después con los uruguayos, después con los bolivianos, y llegaremos a Estados Unidos. Y después que llegamos a Estados Unidos, mira muchachos, la realidad es que el mundo necesita peronismo. No precisa ni socialdemocracia ni neoliberalismo. Esos dos fracasaron. A ver si el mundo intenta con la nuestra, y ahí encontramos un mundo para ser vivido. Si eso pasa, entonces vamos a mirar para arriba, le vamos a decir, compañera Evita, compañero general, la verdad que tuviste razón, hiciste una doctrina universal. Y ahora los días más felices fueron, son y serán peronistas para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias, compañeros.